En este día vamos a orar, vamos a ponernos en comunión para que el Espíritu Santo tome control, tome así el control de toda cosa que se va a hacer en este día. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos, Señor, primeramente las gracias, Señor, por haber traído a este lugar, Señor, para estudiar nuevamente tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, Espíritu Santo, porque tú siempre estás con nosotros, tú siempre nos ayudas, tú siempre nos das palabras, Señor, para poder, Señor, llevar palabra de vida a aquellos que la necesitan, Padre. Te damos la gloria, Señor. Te pido, Señor, por mi hermano Tito en este día, que tú, Señor, lo bendiga, que tú lo uses. Por mí, Señor, que tú tomes control absolutamente de nosotros, mi Dios, que no tendremos palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Te damos a ti siempre la gloria, Espíritu Santo, y la honra, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tito, Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga, mi hermano Héctor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que fielmente ya, hermano Héctor, se siguen conectando los domingos, esperando este tiempo. Amén. Esta palabra de enseñanza que el Señor ha separado para cada uno de nosotros. Es una bendición de parte del Señor estar con mi hermano Héctor. Amén. Y en esta mañana exponer esta enseñanza en este día. Amén. Como mi hermano Héctor decía, estamos todavía esperando material. Gracias al Señor pudimos conseguir la lección correspondiente para este domingo. Pero no nos detenemos, hermano Héctor. Amén. Vamos hacia adelante. Amén. Sean con copia, sea con el libro, pero vamos hacia adelante. Amén. Estudiando la palabra del Señor, una palabra que verdaderamente nos ministra en una manera poderosa en este día. Adán, tipo de Cristo. Y vamos a mirar en este trimestre, en estos 3 meses que comienzan de estudio, vamos a mirar, amén, vamos a estar estudiando las tipologías, ¿verdad que sí? Vamos a estar estudiando estos tipos de digamos, símbolos, situaciones que representan a Cristo, hombres que en X situaciones en sus vidas nos reflejan a Cristo y situaciones, amén, igual. Para esto vamos a tomar en consideración la base bíblica, Romanos 5:12. Amén. Romanos 5:12 se va a estudiar, vamos a tomar en consideración hasta el verso 21 y después 1 Corintios 15:22, que es el último versículo que se va a tomar en consideración. En este día, amén, cuando hablamos a Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir, Cristo, el que habría de venir, tenemos que entender que hay diferentes tipos de símbolos en la palabra del Señor. Estos tipos, cada uno de ellos son 3, luego los vamos a estar mencionando. Tengo la lección en varias páginas, es un poquito, digamos, un poquito complicado esto, bregar con las páginas que tenemos, pero vamos a estar ubicándonos bien. La tipología de Cristo, amén, en este día vamos a tomar en consideración a Adán. Entonces, cuando hablamos de tipología, tenemos que mirar que son símbolos tipológicos, amén. Es una forma cristiana de interpretación bíblica. Dentro de esto están los tipos, amén, y en la Biblia se conocen, esto como introducción porque vamos a estar estudiando 3 meses en este tema. Entonces hay 3 tipos, está el histórico, está el tipo legal, tipos legales y tipos proféticos. Cuando hablamos de los tipos históricos, ahí entran los personajes bíblicos, amén, Adán, Moisés, Sansón, David, y cada uno de ellos en un momento en su vida hubo una situación, amén, que daba una información hacia el futuro de acontecimientos que iban a suceder y que sucedieron,
amén, en un momento indicado. Entonces ahí entran los tipos históricos. Cuando hablamos de tipos legales, conocidos también como tipos rituales, entran lo que eran las ceremonias y los ritos y actividades levíticas. Entonces ahí entra los símbolos de, por ejemplo, cuando un sacrificio se hacía y luego el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces ahí es en la área que entran en los tipos legales, o como también se conoce, tipos rituales. El tipo profético entonces abarca todo lo que eran los profetas, ¿verdad? Los cuales profetizaban en diferentes profecías y demás. Entonces, inspirados, prefiguraron o expresaron cosas que iban a suceder y demás. Entonces, pero en el día de hoy, hablando de, volviendo a Adán, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, amén. Cuando hablamos de Adán, tipo de Cristo, cuando miramos a ver este tipo de Cristo, es un símbolo de Cristo, entonces vamos a tomar en consideración que cuando hablamos de tipo de Cristo, ese tipo se está hablando se trata de una imagen exacta y más perfecta cuando ya ocurrió. Entonces, vamos también a mirar el prefijo prefigurar, que es un acontecimiento futuro. Cuando se habla de la tipología, estamos hablando también de prefigurar, que son estos acontecimientos que luego sucederían en el futuro. Entonces, los objetivos en el día de hoy, hay muchos términos aquí que luego vamos a ir desglosándolos poco a poco, estudiándolos. Cuando miramos los objetivos en el día de hoy, vamos a mirar el primer objetivo: evaluar la posición del mundo, en el primer Adán, y la muestra en Cristo, el postrer Adán. Entonces vamos a evaluar la posición, amén, primeramente del mundo en Adán, y luego la situación del mundo en Cristo, el postrero Adán. Entonces vamos a mirar la diferencia de un estado y otro, y el estado que nosotros estamos, que es en Cristo Jesús ahora, ¿no? La segunda es apreciar. Entonces, cuando hablamos de apreciar, estamos hablando de valorizar, de darle estima, amén. Apreciar el carácter cristiano acorde a la posición que ahora tienen en Cristo. Entonces, cuando hablamos del carácter, estamos hablando de ese conjunto de rasgos, cualidades, amén, naturalmente propias de un individuo. Entonces, apreciar ese carácter cristiano acorde con la posición que ahora tienen en Cristo. Entonces, no podemos, amén, tenemos que tenerlo bien definido. El tercero, aplicar a la vida cristiana los valores que derivan de su relación con Cristo. Aplicar a la vida cristiana los valores que derivan de su relación con Cristo. Entonces, es aplicar, es utilizar, poner en práctica los procedimientos adecuados para conseguir ese fin. Amén, en Cristo Jesús. Entonces, hermano Héctor, el pensamiento central y el texto áureo. Amén, sí, el pensamiento central en este día dice: Cristo es el postrer Adán, quitó la injusticia y la muerte que heredamos del primer Adán y nos justificó para con Dios. Wow. Aquí vemos lo que hizo nuestro amado Cristo, que quitó la injusticia y la muerte. Dos cosas que vemos aquí: quitó la injusticia y la muerte.
que heredamos del primer Adán. O sea, toda persona, para los amigos que nos escuchan, toda persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, prácticamente está muerto. Sí, pasa de vida a muerte, lo que dice la palabra, gloria a Dios, y está en injusticia. Luego que llegamos a Cristo, somos justificados para con Dios, o luego que aceptamos a Jesucristo. El texto áureo está en la lección, lo voy a leer. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí prácticamente lo que leí más para arriba, aquí la palabra nos lo enseña, que porque así como en Adán todos mueren, todo es muerte en el primer Adán, también en Cristo serán vivificados. O sea, que seremos revividos. Es lo que dice la palabra. Vamos a ser revividos todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Y esa vida, mira esa vida que recibimos del Señor cuando somos vivificados, tiene dos filos. Nos da la vida en Cristo, ¿verdad? Esta vida, la vida espiritual, esta vida que el pecado, ¿verdad? Nos había, por causa de la desobediencia, había perdido, en este caso Adán y luego nosotros, amén, lo recibimos por herencia. Entonces, pero ya cuando un día también estaremos con el Señor, Él nos va a dar vida, ¿verdad? Y una vida en abundancia. Qué bonito. Entonces, ¿tú leíste el texto ahora, hermano? Amén, sí. Okay. Entonces, ya para entrar en el día de hoy, en lo que es la base bíblica, las bases bíblicas, tenemos como introducción la enseñanza sobre el primer y el postrer Adán resulta fundamental para entender la vida cristiana. Entonces significa que una vida cristiana un cristiano tiene que tener este concepto claro. Amén. La vida en Cristo, la vida, amén, la naturaleza adámica y la naturaleza en Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos viviendo, amén, en la vida en Cristo Jesús, una vida en Cristo. Entonces, para seguir, estoy buscando la página. Sí, la parte número 1. Vamos a la parte número 1. Tenía un poquito más de lo que era la introducción. Dice: la heredad del pecado original y posesionado constituidamente en Cristo. Dice: el primer Adán fue cabeza de la raza humana, por tanto su transgresión hizo caer a todo en su pecado, a todo en pecado. Adán murió espiritualmente al pecado, en él todos murieron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a ser la cabeza de un linaje de hombres redimidos por su sangre. Entonces, en Cristo, el sacrificio de la cruz, entonces somos un linaje nuevo, amén, constituido por Él, redimidos por la sangre del Señor Jesús. Cuando creemos que Él murió en nuestro lugar, resucitó y ascendió al cielo, entonces somos transportados del primer Adán al postrer Adán, y heredamos la vida que Cristo nos ofrece por gracia. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos el sacrificio de la cruz, automáticamente renunciamos a ese primer Adán, a esa vida pecaminosa, a esa vida que no nos acerca al Señor, que no nos deja vivir una vida en comunión con Dios, sino que nos separa de Dios. Ahora bien, cuando aceptamos al Señor,
cuando reconocemos el sacrificio de la cruz que el Señor hizo por mí y por ti, entonces automáticamente estamos siendo partícipes de esta gracia ofrecida por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces heredamos ese segundo Adán, ¿no? Esa gracia, esa bendición tan grande. Entonces en el día de hoy, entrando a la primera parte, la parte número 1 corresponde a los versículos del capítulo 5 de Romanos, los versículos 12 al 14. El primer Adán generó pecado. El primer Adán generó pecado y muerte para todos. Amén. El pecado parió muerte. Se genera en la creación, en lo que Dios creó, en todo el formato de la creación de Dios. No se creó la muerte, no había muerte, no está la muerte ahí, digamos, en todo lo que es creación. La muerte es una consecuencia del pecado. Entonces, por causa del pecado, llegó la muerte. Entonces, la parte A de la parte 1, el primer Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Y ese corresponde el verso número 5:12, el versículo número 12 del capítulo, 5. Hermano Gesto, si lo quiere leer. Sí, dice así. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todo pecaron. Wow. Entonces esa es la parte A. Esa es la parte sí. A, sí. Entonces, o sea, aquí vemos en la parte A la carga de responsabilidad que tuvo el primer Adán. Es evidente que cuando estudiamos esta enseñanza, vemos que prácticamente el primer hombre, Adán, la palabra dice, por tanto, como él pecó, entró en el mundo un hombre, y por el pecado la muerte. O sea, a través de Adán entró la muerte a aquellos hombres y mujeres, aún todavía los no nacidos, porque tienen el pecado original de Adán. Por eso es que con una persona, sabemos, un niño todavía no tiene pecado, pero ya cuando tiene uso de razón, sí, entonces se le hace la confesión de fe, el cual tiene que aceptar a Jesucristo como su único Salvador para poder pasar de muerte a vida. Sí, y se entiende de que a pesar de que un niño no tiene su conciencia, digamos, no analiza, no puede tomar decisiones y demás, pero ya está en él esa semilla del pecado, está ahí, ¿verdad que sí? Por causa del pecado de Adán. Estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, hermano Héctor y hermanos que nos escuchan, amigos, y es que siempre nos hacemos la pregunta, oye, pero Adán fue el que pecó y ¿por qué nosotros? Sí. Y me gustó mucho, yo sé que lo vamos a tocar más adelante, que como Adán era la representación de cada uno de nosotros, sí. Era la representación, fue el primer hombre y fue el primero, el que nos iba a representar a cada uno de nosotros, y por causa de que él falló, automáticamente toditos fallamos. Entonces, luego vamos a tomar eso más con detalle, pero me llamó mucho la atención eso. Amén. Entonces, en esa naturaleza entramos en pecado, entramos en lo que es a todo aquello que no agrada a Dios. Amén. Entonces, éramos débiles. En ese entonces éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Amén. El pecador se le constituye un enemigo de Dios. El pecado, amén, nos aleja de Dios y nos constituye enemigos de Dios. Amén. Entonces sabemos que antes
de Adán ya el pecado existía. Y mira qué interesante, Sí. ya el pecado existía. Había el primer pecado realizado por el hombre, amén, fue la desobediencia. Pero hubo uno antes, fue el de Satanás, que fue la rebelión. Entonces, amén, estaba ese, pero ese no nos tocó directamente a nosotros. El de Adán sí, porque era quien nos representaba a cada uno de nosotros. Entonces, en ese entonces fue arrojado, y lo vemos en Isaías 14:11. Adán significa humanidad. Amén. Y aquí es que lo vamos a mirar. Adán significa humanidad, a la vez la representa. O sea, el nombre significa humanidad, pero a la misma vez representa a la humanidad. O sea, nos representa a cada uno de nosotros. Así que el primer hombre es presentado como cabeza de la humanidad. Entonces, él era la cabeza, él era que iba, amén, fue el primero que iba representando a cada uno de nosotros en cuanto a lo que era la humanidad entera. Por tanto, cuando él pecó, toda la humanidad pecó en él. A esto llamamos imputación. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que él falló, cada uno de nosotros automáticamente llevamos la consecuencia. Me llama mucho la atención de un ejemplo que habla de Abraham, cuando Abraham dio sus diezmos a Melquisedec. Dice que el pago también llegó a los descendientes que aún no habían nacido. Amén. Según Hebreos 7, capítulo 7, versos 9 y 10, dice que Leví, que aún no había nacido, queda claro que no existía un solo hombre o un ser humano dice, voy a leer claro aquí. Queda claro que no existe un solo ser humano que pueda por sí mismo escapar de la identidad innata a lo que llamamos pecados. Entonces, no podemos, ningún ser humano, ningún niño que nace hoy día es capaz de librarse de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, en el versículo 12, la segunda parte, nos habla del pecado. Se introduce también la muerte, que fue lo que había mencionado. Por el pecado se introduce la muerte en el mundo. La muerte es parte del diseño, no es parte del diseño de la creación de Dios, que fue también lo que ya había mencionado. Entonces, no fue parte de ese diseño que el Señor había establecido, amén, en la creación. No fue Dios quien mató al hombre al pecar. Es el pecado el que tiene carácter letal a sí mismo. El pecado mismo tiene el poder, la autoridad para matar. ¿Ven? Entonces, muy interesante. Sabemos que toda la creación fue sometida a corrupción por el efecto del pecado del hombre, y eso ocurre hasta el día de hoy. La expresión todos pecaron establece una identidad congénita del pecador. El hombre es pecador por naturaleza pecaminosa, porque nace así. Bueno, Héctor, esa es la parte A. Entonces, ¿qué podemos ver? Trayendo un resumen a esta parte A, que como dice el tema, en la parte A dice: el primer Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Podemos ver que por causa de que Adán pecó. ¿Y por qué Adán pecó y no decimos Eva pecó? Porque a Adán se le habían dado instrucciones, y cuando Eva le ofrece a Adán el fruto, él sabía las consecuencias. Él tenía la información clara de lo que Dios había demandado hacia ellos. Entonces, él prefirió obedecer a Eva más que a Dios. O no obedeció a Dios y prefirió obedecer a Eva. Entonces, ese fue el pecado de Adán.
Amén. Sí, yo creo que es un tema muy complejo para hablar. Quién pecó primero, quién eso, siempre se ha discutido mucho esto. Pero el asunto fue que pecaron los dos y prácticamente Dios lo destituyó del huerto y lo sacó. Todos sabemos lo que pasó, que puso un ángel con una espada dando vueltas para que no volvieran a entrar allí. Y eso es lo que pasa con el hombre. O sea, nosotros como creyentes tenemos que valorar lo que hizo Cristo con cada uno de nosotros. Y es que nos trajo de la muerte a la vida. Y muchas veces no entendemos por qué Jesucristo tuvo que morir en una cruz tan cruelmente. Simplemente para redimir nuestro pecado, para poder darnos vida a cada uno de nosotros y gozar de la libertad que tenemos hoy en día. Ya no hay ninguna acta para nosotros. Ya nosotros somos libres de cualquier acta. Somos libres de cualquier... prácticamente nosotros éramos condenados por ese pecado, pero qué bueno que Jesucristo vino y nos redimió, pagó el precio que tuvo que pagar por cada uno de nosotros para tener vida y vida en abundante ahora mismo. Qué bueno que Dios mandó a su único Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. Por eso que debemos estar agradecidos cada día más, no simplemente por lo que pueda hacer en mi vida personal, sino ya por lo que Él hizo en la cruz, Tito. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas que Jesús puede hacer por nosotros, pero ya Jesús lo hizo todo. Nos pasó de muerte a vida, lo más grande lo hizo. O sea, ya la otra cosa para mí personalmente son añadiduras que el Señor te da, bendiciones que el Señor te da. Lo más grande fue que me arrancó de la muerte y me dio vida en abundancia. Eso es lo más grande. Le damos la gloria a Dios por eso, porque Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Su misericordia nos ha alcanzado, ¿verdad? Amén. Que sí. Y qué bueno en este día que podemos compartir con amigos que nos escuchan y dejarle saber, entender de que hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Para usted, para nosotros hay una oportunidad que tenemos que cuidarla a diario. Como hablábamos el día de ayer, es una carrera que no podemos desenfocarnos, sino tenemos que seguir hacia adelante. Amén. Y no desmayar. Van a llegar momentos difíciles, pero hay que continuar hacia adelante. La parte número B, el hombre que no conoce la ley de Dios, aún así muere debido al pecado. Y mira qué importante es esto. Este es el verso 13 y 14. Tenemos que tener claro de que el decir, oh, yo no lo sabía, el decir, oh, yo nunca he ido a la iglesia, o el decir, yo no tenía conocimiento, o yo no entendía eso, ¿sabe qué? Eso no te quita la culpabilidad del pecado, no te quita el pecado, amén, y ni las consecuencias tampoco. Entonces es importante que cada uno de nosotros tengamos presente lo que la palabra del Señor dice, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El versículo 13 de Romanos capítulo 5, verso 13 dice: antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Amén. El versículo 14, el verso 14, sin embargo, los que viven desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aunque cuando su pecado no fue aunque cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo. No importando qué, en algunas cosas Adán se parece a Cristo. La ley fue para Israel, sin embargo, el pecado había afectado a todo el mundo. El primer propósito de la ley fue revelar al hombre la santidad de Dios. Ese fue en cuanto a la ley. El segundo, hacerle ver su propia pecaminosidad.
entonces era que la ley lo que hacía, le revelaba a ellos cuál era su pecado. Ahora bien, la enseñanza del versículo 13 es que durante el periodo desde Adán hasta Moisés, el hombre era pecador, pero no era inculpado por su pecado. Cristo mismo habló de la diferencia del castigo que se recibe cuando se hace el mal sin saberlo y cuando se practica la injusticia con el pleno conocimiento de la prohibición. Ahora bien, la ley advierte que el hombre es hallado culpable de algún delito grave de morir. Pero Pablo nos enseña que antes de la ley ya el pecado había hecho su efecto letal en los hombres. Sí. El pecado es tan venenoso que trajo la muerte al reinar sobre los infractores. La conducta del creyente al respecto debe ser resistir la tentación y huir del pecado. Entonces no podemos darle lugar, no podemos darle cabida. Tenemos que huir, amén, de aquellas cosas que nos van a afectar, aquellas cosas que nos van a hacer pecar, aquellas cosas que nos van a hacer separarnos, a distanciarnos a Dios, y sobre todas las cosas viene y cometemos, amén, un delito grave delante de Dios cuando pecamos. Entonces tenemos que evitar que caer en esa posición. Tenemos que evitar, amén, que el pecado nos alcance. Entonces Pablo nos da la gran noticia que aquel Adán es figura del que habría de venir. Por ello debemos anunciar que Dios ha provisto un Salvador, el cual redime al hombre del pecado, la culpa y la condenación. Amén. Y este es Jesucristo. Entonces vemos que hay una bendición. Vemos que hay, amén, un Salvador que nos libra de la condenación del pecado. Y qué lindo, el apóstol Pablo nos habla y nos hace mención de que Jesucristo, amén, quita la culpa y quita toda la condenación. Claro está, cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo y apartarnos de una vida pecaminosa, una vida, amén, que el Señor Jesús dio su vida en la cruz, amén, derramó su sangre por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad, amén, de que esas culpas, de que esas transgresiones, esos pecados, esa condenación, amén, esa muerte eterna que había marcada sobre cada uno de nosotros fuese borrada, amén. Entonces es una bendición poder entender de que a pesar de que hay un mundo pecaminoso, a pesar de que la gente en este tiempo no está, digamos, enfocados o no están haciendo la voluntad del Señor, están pecando, están practicando el pecado, pero hay una puerta abierta de salvación, hay una puerta que no se ha cerrado, pero llegará el día que se cierre. Entonces tenemos que tener pendiente de que nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande que hemos recibido. Hermano Héctor. Amén, eso es correcto, Tito. Como decía antes, el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto para redimirnos como ser humano. Obviamente el primer Adán pecó y entró la muerte a través de él, pero ahora ya tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús, el cual debemos siempre glorificar, el cual siempre debemos adorar por el gran sacrificio que hizo en la cruz. Y muchas veces no nos ponemos a pensar lo que Jesucristo pasó en la cruz, el dolor que tuvo que atravesar para redimirnos a cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos eso un poco, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y tenemos que tener siempre eso presente, de que el Señor vino primeramente
como dice la palabra en el libro de Isaías, se despojó de a sí mismo y se hizo siervo, se hizo más pequeño que los ángeles, un poquito menos que los ángeles, y se humilló hasta lo sumo para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Por eso le damos la gloria a Dios. Así que vamos a pasar ahora a la parte número 2. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Dice la parte número 2, la transgresión del primer Adán y el don de Cristo dice funciona diferente. Vamos a ver la parte A de la parte 2. Dice, en Adán son condenados, en Cristo reciben gracia y salvación. Este es el 15 y el 16. Vamos a leer eso, el 15 y el 16. Gloria a Dios. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Wow. ¿Cuál es esta versión? Sí. Dice, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios, el regalo que Dios nos ha dado. Ya definitivamente no podríamos ni siquiera, no se podría ni medir la diferencia de lo que es el don de Dios, el regalo de Dios. Amén. Esto podemos ver cuando estudiamos acerca de Adán y estudiamos acerca de lo que es la tipología y los símbolos. Se divide en dos partes, y ya en estas partes que vamos a estar tocando tenemos que tomarlo en consideración. Está la primera parte que es, se le llama tipo positivo de Cristo, el tipo positivo de Cristo, que es las partes comparativas positivas. Sí. Y están las otras partes que se llama tipo de contraste, que son lo opuesto, y lo vamos a mirar del capítulo 19, lo vamos a empezar a mirar cómo en Adán hay muerte, pero en Cristo hay vida. Entonces, ya este tema, en el tema A de la parte 2, vemos en Adán muchos son condenados, en Cristo reciben gracia y salvación. ¿Okay? Y esto es lo que me estoy refiriendo a un tipo de contraste, de que hay una diferencia grande y la comparación es en cuanto a diferencia. Sí. Entonces, en esta parte A, en el versículo 15 y 16, amén, podemos ver que Cristo venció el pecado, amén, y dio a los creyentes la victoria que Él obtuvo en la cruz. Mira qué lindo, amén, esa victoria en la cruz. Pero más allá de la victoria en la cruz, el resucitar, ¿verdad que sí? Es la garantía de que estamos, amén, en lo correcto. Fue un triunfo totalitario lo que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces, esa victoria nos hace la comparte con cada uno de nosotros. Amén. Esa victoria, amén, la obtenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por ese don inmerecido, no lo merecíamos, esa gracia, amén, que Él nos ha dado, de que dio su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Es por causa de ese sacrificio, de esa victoria, es que nosotros somos partícipes. Amén. No mereciéndola, nos ha hecho partícipe de esta victoria. Entonces es una bendición de parte de Dios. La gracia divina superó la transgresión humana. Amén. Lo vuelvo a leer. La gracia divina
superó la transgresión humana. Entonces, esa gracia divina, amén, superó todo, en su totalidad, el pecado de esta humanidad. Amén, el pecado, amén, que nos había sentenciado a una muerte segura, una muerte espiritual segura, una muerte, amén, sin posibilidad de ser, amén, vivificados en Cristo, que podamos resucitar, si morimos, resucitar y estar con el Señor, amén, por una eternidad. Unos 4,000 años después de la transgresión de Adán, el Cordero de Dios ofreció su vida en rescate por la humanidad y así brindar perdón gratuito para todo el que lo recibe como salvación, que fue lo que acabo de mencionar. Entonces, qué bendición. Luego de 4,000 años, pudimos recibir una garantía de que podemos estar con el Señor y morar con el Señor. ¿Quién? El que perseverase hasta el fin. Amén. El que cumpla y termine la carrera. Entonces, en Tito 2:1 la palabra deja ver que la gracia de Dios se le manifestó para salvación a todos los hombres. Y hay que entender esto. Es ofrecida a todos los hombres. No solamente a los que se llaman cristianos. No solamente es a los que creen en Dios. No, es a todos. Al más vil pecador se le ofrece, amén, se le ofrece como misericordia esta gracia de parte del Señor. Ahora bien, está en cada persona, está en cada amigo aceptarla, recibirla y que su vida cambie, amén, de esa naturaleza de Adán a la naturaleza ahora en Cristo Jesús. Entonces, Pablo declara que esa abundancia de misericordia salvadora vino por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. No fue Mahoma, amén, no fue el que usted pueda mencionar, solamente un hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Por el pecado de Adán, Dios hizo venir juicio a todos los hombres. Pero el don de salvación, ese don es regalo. Amén, un regalo. Y podemos decir no merecido. Amén. El regalo de salvación vino a consecuencia de muchas transgresiones y trae justificación para con Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando vinimos a ver, la ley comenzó sin darse cuenta, comenzó a generar más maldad y más pecado. La gente comenzó a desobedecer la ley y ya por causa de esta desobediencia, ya por la falta de incumplimiento, ya por muchas cosas y ya con la conciencia, sabiendo que estaba haciendo algo mal, entonces comenzó a abundar más, amén, las transgresiones en la gente. Entonces, la justicia de Dios, la justificación trajo de parte de Dios, trajo justificación. Amén. Entonces, esta parte A de la parte 2, entonces podemos ver claramente la diferencia de un lado y del otro. La diferencia entre Adán y la diferencia entre Cristo, amén, que viene a dar gracia y salvación al perdido. Es claro que nosotros como iglesia tenemos que entender de que nosotros tenemos que promover, tenemos que predicar, tenemos que llevar esta palabra de salvación. Esta palabra, como dice la palabra, de que aquel que no la entiende, amén, y está en pecado, va a ser juzgado por su pecado. Entonces, aún cae una responsabilidad mayor en cada uno de nosotros como iglesia, que tenemos que llevar al perdido, aquel que no ha recibido al Señor, aquel que no ha abierto su corazón al Señor, aquel que no ha abierto su mente, su vida para servirle al Señor, para recibir al Señor. Tenemos que llevar la palabra del Evangelio, la palabra de salvación, la palabra, amén, que trae vida y trae vida en abundancia, hermano Héctor.
Amén, sí. Tenemos que ver el versículo 16, Tito, que nos ayuda a comprender mejor la gran salvación que Cristo nos ha dado. La manera como opera el don de Dios es distinta y mejor que la forma como opera la transgresión del primer hombre, o sea, Adán. Por el pecado de Adán, Dios hizo venir juicio a todos los hombres. Prácticamente todos son pecados, pero el don de la salvación vino a consecuencia de muchas transgresiones y trae justificación para con Dios. El creyente que ha recibido este regalo divino debe ocuparse en él con santo temor y hacer firme su decisión y perseverar en la fe de Jesucristo. Como nosotros ya hemos aceptado a Jesucristo, debemos seguir fiel, debemos seguir, no nos debemos desenfocar, como hablábamos el día de ayer, debemos seguir hacia adelante, porque fue un precio muy grande que pagó nuestro Señor. Yes. Bueno, ya entrando a la parte 2, la parte 2 de la parte B de la parte 2. En Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios para vida. Yes. Qué lindo. En el Señor vamos a conseguir, amén, vida y vida en abundancia. El versículo 17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. O sea, no hay nada que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe? Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Es aceptarlo. Es como que a usted le digan, un ejemplo que vamos a poner para los amigos que nos escuchan, te vamos a regalar este carro último modelo y lo único que usted tiene que hacer es decir, lo acepto. Hoy, pero, sí. Y con todo eso, ¿saben lo que están? Y estamos hablando de algo material. Ahora, la palabra nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando de un regalo de vida eterna, nos está hablando de una convivencia en Dios. Amén, nos está hablando de una cobertura, de un cuidado, de una protección. Y lo único que tenemos que decir es, lo acepto. Qué fácil se te hará a ti de aceptar un carro que te regalen, una casa, un billete de A20, un billete de A5. Sí, lo acepto. $1, sí, lo acepto. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar a Dios, agradar a Dios? Cuando no se nos está pidiendo nada, sino es aceptarlo y vivir una vida en relación con Él. Wow. Vamos a seguir hacia adelante. Los versículos correspondientes 17 el 18. Y el 18. El 17 y 18, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces lo comencé a leer, entró por Arán, reina mayor. Con mayor razón, por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Amén. El 18, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos que todos merecemos morir, pero gracias a Cristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Amén. Por medio de Cristo nos declara inocente y nos da la vida eterna. Mira qué bendición tan grande que tenemos por medio de Cristo Jesús. Adán es tipo de Cristo, Dios lo hizo cabeza de la raza humana, como ahora Cristo es cabeza de una descendencia santa. A ver, ahí vemos, eso es lo que se le llama, amén, se le llama un símbolo, ¿no? Eso es lo que se le llama la tipología, es la palabrita que estaba buscando. Es la tipología, amén, de Adán con Cristo. Cristo, Adán como cabeza de la raza humana y Cristo como cabeza, amén, de la iglesia.
El versículo 17 presenta dos reinos. Uno de muerte, proviene del primer Adán, y otro de vida, que procede de Cristo, el postrer Adán. Entonces seguimos leyendo. Jesucristo derrotó el imperio de la muerte. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Cordero de Dios. 2 Timoteo 1:10. Si estamos en Cristo, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Amén. Solamente en Cristo nosotros podemos, amén, vivir una vida agradable a Dios. Solamente en Cristo podemos cumplir con el propósito por el cual se nos ha sido llamado. Solamente en Cristo podemos renunciar a las tentaciones de este mundo. Solamente en Cristo, amén, podemos lograrlo. Debemos recordar que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte espiritual, pero también es muerte física. Amén. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces nos da vida en abundancia a nuestro Señor Jesucristo. Los bienes del Señor pertenecen a aquellos que reciben la gracia y el don de la justicia que Él ofrece. Entonces esa gracia, ese favor, ese regalo, amén, ese favor no merecido es para aquellos que reciben, que lo reciben. Hay que recibirlo. Amén. No se puede querer, amén, recibir los beneficios del reino si no eres parte del reino. No se puede. Amén. Entonces es necesario que vivamos, amén, una vida de entrega total a Dios. Es una vida de renuncia a esa naturaleza adámica, esa naturaleza pecaminosa, y aceptar la de Cristo. No puedes vivir con un pie en el mundo y con un pie en el reino. No se puede vivir en Cristo una vida doble, una vida agradando, satisfaciendo la carne, y una vida tratando de agradar a Dios. No se puede lograr. Si estamos en Cristo, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Ya esto lo leímos. Los bienes del Señor pertenecen a aquellos que reciben, ya lo leímos. La exhortación divina al hombre es que no endurezca su corazón. No endurezca tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ese corazón sea de Él. Quiere hacer morada en Él. Entonces, nuestro corazón tiene que ser rendido a Dios. Ahí es donde están todas nuestras emociones. Ahí es donde, amén, de Él mana la vida. Hay vida en nuestro corazón. Pero si Dios mora en Él, vamos a tener vida y vida, amén, en abundancia. Amén. Y vamos a vivir para siempre con Él. Entonces es necesario que mantengamos esa relación con Dios. Al estudiar Romanos 8:1, inferimos que si el hombre no está en Cristo, se mantiene bajo el efecto de la condenación. Entonces, según Romanos 8:1, el hombre que no está en Dios automáticamente está bajo los efectos de la condenación. Está bajo la cobertura de condenación. Adán trajo la culpabilidad sobre todos. Cristo, por su justicia, dio a todos los hombres la justificación de vida. En Él hay vida, amén. En el pecado hay muerte. Amén. Hermanos, esto es la amén. parte. Sí, vamos, yo sé que la hora ha avanzado, a pasar a la parte 3, que es muy buena esto.
Vamos a pasar a la parte 3. Dice, el postrer Adán genera justicia, gracia y vida. Vamos a juntar estas dos partes, la parte A y B. La parte A dice, en el postrer Adán somos constituidos justos y recibimos la gracia divina. Eso del 5, del 19 y eso. Y la parte B dice, en Cristo la gracia reina y el creyente es vivificado. Vamos a leer, gloria a Dios, esos dos versículos. Estamos en Romanos 5, 19, 20. Vamos a leer eso y luego vamos a leer Primera de Corintios 1. Dice así, el 19. Dice, porque así como por obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Y el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Gloria a Dios. Y así vamos a leer Primera de Corintios 5:21, para decir 15, Primera de Corintios 15:22. Gloria a Dios. Dice así. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces, hermano Héctor, esta parte A, vamos, como hermano Héctor mencionó, vamos a unirla. La parte A, en el postrer Adán somos constituidos justos y recibimos la gracia divina. Amén. Entonces somos ese constituido, amén, se define como ser parte de ese todo, de esa totalidad de Dios. Amén. Entonces somos constituidos, somos parte total de lo que hemos recibido, amén, de esa gracia divina. Adán, como tipo de Cristo, nos lleva a entender la responsabilidad que tuvo el primer hombre y la bendición que Cristo es para la firmeza de nuestra fe. Entonces, lo que la serpiente logró hacer, torcer la conducta del primer Adán en contra del mandamiento divino, amén, fue el primer acto de desobediencia revelado en las Escrituras. Ser fuertes en nuestro carácter, debemos ser fuertes en nuestro carácter para elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que tengamos claro que muchas veces queremos hacer sentir bien a la gente y haciéndola sentir bien pensamos que estamos haciendo algo bien, pero estamos deshonrando a Dios. Es muy importante que entendamos que hay situaciones que tenemos que ser firmes en lo que la palabra dice, ser firmes en lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, Adán perdió esa sensibilidad. Él obedeció a Eva, pero desobedeció a Dios. Entonces, Cristo obedeció en todo a su Padre celestial, fue absolutamente santo en su carrera terrenal y fue obediente hasta la muerte. Entonces vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2:8, donde su fidelidad al Padre, amén, fue siempre total. Él era Dios, hijo, pero ¿saben qué? Aunque era Dios, no escatimó su linaje y acampó alrededor de los hombres y obedeció, amén, a su Padre Celestial. Entonces, la justicia atribuye a los creyentes
está establecida de tal manera que nadie puede acusar a quienes Dios mismo justificó. Romanos 8:33. Entonces, no importa quién se levante contra ti, no importa cuál sea el argumento que el diablo traiga en contra de tu vida, ¿saben qué? Dios no te va a acusar, porque cualquier pecador se levante, cualquier persona que se deje, amén, dirigir por el diablo, que el Señor lo reprenda, el Señor no va a tomar en consideración, amén, sus injusticias. Amén. Entonces, seguimos, el versículo 20 revela un misterio, a saber que la ley se introdujo para que el pecado abundase. El pecado, dice una traducción bíblica, el pecado abundó debido a la presencia fiscalizadora de la ley, lo que estábamos hablando al principio, fiscalizadora de la ley. No obstante, la gracia de Cristo creció mucho más que el pecado a fin de salvar a todos los que nos refugiamos en el amor y en la obra redentora del Señor. Entonces, en Cristo la gracia reina y el creyente es vivificado, o sea, le da vida, le hace nacer vida en él. ¿Ven? Se nos explica que el pecado reinó. De aquí aprendemos que cuando el pecado se enseñorea del hombre, lo hace para muerte. El objetivo del enemigo es que envolvernos en el pecado para que nosotros perdamos una salvación, para que nosotros perdamos la oportunidad de vivir para siempre con nuestro Señor y morar con el Señor. Amén. De una manera u otra, para que las circunstancias nos lleven a una muerte física. Amén. De igual manera. Entonces tenemos que tener cuenta de que el apartarnos de la voluntad de Dios es muy peligroso. Los cristianos deben orar para que el temor de Dios esté en sus corazones. Ello es el principio de la sabiduría. Salmo 111:10. Entonces verán el mar y se esconderán de él. Proverbios 22:3. Al saber el daño eterno que puede causar. Ahora, en la segunda parte de este versículo, Pablo le entrega el cetro a la gracia y revela que ahora la gracia reina. Esto significa que debemos descuidar, no podemos descuidar nuestra salvación, porque está avisado que si el justo retrocede es para perdición. El justo que retroceda, el cristiano que retroceda, es para perdición. Entonces tenemos que tener claro de que salvo siempre salvo, como que entonces no aplica, porque la palabra dice que el justo que retrocede, amén, esto será para perdición. Hoy en día presenta la gracia como una licencia para vivir desordenadamente. Dios lo entiende, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y lo miran como una licencia para hacer lo que quieran hacer. Y luego vienen y le piden perdón a Dios. Pero no es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento del corazón, no es un arrepentimiento que agrada a Dios, no es el arrepentimiento que, amén, levanta la tensión, amén, y Dios sana y restaura nuevamente. No, no lo es, porque no es del corazón. Es una vida fluctuante de que hoy peco y mañana me arrepiento, vuelvo y peco y mañana me arrepiento. Y hasta se dice, ¿sabe qué? Yo lo hago y le pido perdón a Dios luego. Entonces, eso no es un arrepentimiento sincero y no es el arrepentimiento que agrada a Dios. Y para terminar, cuando aceptamos a Cristo como Señor, recibimos la vida que Él otorga, la gracia divina. Se muestra como el triunfo de Cristo sobre la caída de Adán. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. No solo resucitarán espiritualmente, sino también hay esperanza de resurrección corporal
y de la vida eterna en la casa del Padre en el cielo. Entonces, la garantía, la promesa está ahí para cada uno de nosotros. La oferta está para usted, amigo que nos escucha. El rendirse al Señor, el darle su vida al Señor, el apartarse de una vida pecaminosa que se le llama en el día de hoy, le llamamos esa vida adámica, amén, y vivir la vida en Cristo, una relación en Dios, una relación, amén, que le agrade, amén. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Espera que vivamos esa vida apartada para Él y una vida, amén, que dé fruto, ¿verdad, hermano Héctor? Amén, y podamos vivir una eternidad con el Señor. Amén. De eso se trata todo esto. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a cada uno de ustedes, a los hermanos, amigos que han podido escucharnos. Al pastor le pedimos disculpas, nos tomamos 10 minutos extra, gloria a Dios, pero después se lo pagamos. Sí. Gloria a Dios. Así que no se vaya, no se mueva de ahí, que nuestro pastor viene con un mensaje de parte del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y esperamos que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga.